Oh Dios, muchas gracias porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y por eso te damos muchas gracias, por eso alabamos tu nombre, por eso exaltamos tu nombre. Gracias, oh Dios, por darnos el privilegio y la gran bendición de poder alabarte. Tú eres el único Dios verdadero, tú eres el único digno de la alabanza, digno de la adoración, y nos das ese privilegio a nosotros, seres pecadores, seres débiles, seres insuficientes. Nos has capacitado, nos has habilitado con dones y talentos en música, en composición de letras, de palabras que son tomadas de tu misma palabra para cantarte a ti, Señor. Gracias porque nos has dado este tan alto privilegio que realmente no merecemos. En esta ocasión queremos seguirte alabando, queremos seguirte glorificando, y lo único que quiero pedirte, por favor, Señor, en esta ocasión, que sea tu pueblo bendecido por ti y por tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien hable a tu pueblo. ¿Qué puedo yo decirle a tu pueblo? ¿Qué puedo yo decirle a las personas que van a escuchar estas palabras? ¿Qué puedo yo decirle, Señor? Solamente pudiera decir que es tu palabra la cual es suficiente. Pon en mis labios, no solamente en mis labios, sino en mi mente, en mi corazón, en las ideas que tú quieres que sean transmitidas de acuerdo a lo que ya está escrito, ya lo que se ha dicho en tu palabra. Nada nuevo, nada novedoso, nada creativo, sino lo que ya es en tu palabra. Que sea llevado a cada corazón por el poder de tu Espíritu Santo, porque es lo único que puede transformar nuestras vidas y bendecir nuestras vidas. Guíanos, Señor, en esta hora. Aún el predicador necesita escucharte, necesita escuchar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, que recibas la gloria y la honra en todo lo que vamos a hacer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse, pueden retomar sus respectivos asientos, y mientras toman sus asientos, ir abriendo sus Biblias, por favor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos, el capítulo 11. Una vez más, recordemos que Hebreos fue escrito a un grupo de creyentes que estaban en una transición del cristianismo o del judaísmo al cristianismo, y ellos estaban viviendo en momentos de dificultad, de persecución, momentos de adversidades, y todo eso le había traído algún tipo de desánimo, algún tipo de decaimiento, no solamente espiritual, sino físico. Y lo que hace el escritor a los hebreos es reenfocar su visión, reenfocar su perspectiva, la perspectiva de estos creyentes. Y una de las cosas que él hace es animarles a seguir en la fe que están, para levantar su ánimo, para levantar sus fuerzas, para levantar su espíritu. Y no solamente esto, sino que el enfoque principal de toda esta carta, que es tremendamente maravillosa, es que levanta y pone en el pedestal y en el lugar donde tiene que estar Jesucristo. Jesucristo tiene que estar por encima de todos, por encima de todo. No importa el personaje, no importa la figura, no importa las obras, no importa el lugar, no importa quién sea o lo que sea. Jesucristo está por encima de todos. Y ese es el punto que está enfocando el escritor de esta carta a los Hebreos. Y en el capítulo 11, después de habernos hablado de los profetas, de los ángeles, de los sacerdotes, de los levitas, de Moisés, de Melquisedec,
de otros sumos sacerdotes, después de habernos hablado de aún la creación misma, del tabernáculo, de los sacrificios, de cada ritual, si pudiéramos usar esa palabra, que se hacía en el tabernáculo, que todo eso era algo grande, algo que llamaba la atención, algo admirado dentro de los hebreos. Después de hablarnos de todo esto, el capítulo 11 nos lleva a la práctica. Y conocemos que el capítulo 11 es el capítulo llamado el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, donde aparecen hombres y mujeres que a lo largo de la historia hebrea, a lo largo de la historia cristiana, pudiéramos decir de esta manera, tienen una historia importante que contar, tienen una parte importante, trascendental, si pudiéramos decir, dentro de el judaísmo, del cristianismo, de esa cultura que viene a nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 11 empieza a hablarnos acerca de Abel, Enoc, Noé, y hasta ahora hemos llegado a Abraham, que es el personaje que más se destaca o más se detalla en el capítulo 11. Y obviamente tiene razón, porque Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham es aquel quien Dios usó para tener esa descendencia espiritual de la cual también nosotros somos participantes. Como dice el escritor a los romanos, que todos aquellos que son de fe son hijos ¿de quién? De Abraham. Todos los que son de fe son hijos de Abraham. Y vimos a Abraham siendo llamado, caminando en obediencia. Vimos a Abraham recibiendo también la promesa porque obedeció. Vimos a Abraham también siendo probado. Y hermanos, de la única manera que podemos pasar las pruebas, las adversidades que vienen a nuestras vidas, es por medio de la fe en Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Obedecer a Dios es sinónimo de fe. Y recuerde que lo primero que hace el escritor en el capítulo 11, en esta sección que es práctica, del capítulo 11, 12 y 13, son las secciones prácticas, es decir, lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción. Y esto es lo que se destaca de todos estos hombres que hasta ahora hemos visto: convicción en Dios, confianza en Dios, obediencia al mandato o a los mandatos de Dios, obediencia a aquellos requisitos, a aquellas demandas de Dios. En esta ocasión vamos a ir al versículo 20 hasta el versículo 22 de Hebreos 11. Vamos a leer estos 3 versículos. Dice de la siguiente manera: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esta es la palabra del Señor, y que el Señor bendiga su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Fíjense que en estos versículos, en 2 de ellos aparece la palabra bendición. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac. Versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José.
Versículo 22 nos dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Por eso yo le he titulado a este mensaje en esta noche, bendecidos por la fe. Bendecidos por la fe. La pregunta es la siguiente, ¿quiere usted ser bendecido? Parece que algunos no quieren la bendición. Ustedes me la dan a mí si ustedes no quieren ser bendecidos. En esta mañana les comentaba y les decía rápidamente, si algo Dios quiere para sus hijos es darles bendición. Dios quiere bendecir a sus hijos. Y no solamente a sus hijos, Dios quiere bendecir a todo el mundo. Y de hecho Dios bendice a todo el mundo. La lluvia que cae es una bendición. El sol radiante es una bendición. Los árboles es una bendición. Los animales son bendición de Dios. La familia es una bendición de Dios. Los amigos, una bendición de Dios. Hermanos, la vida misma es una bendición de Dios. Dios lo que quiere es bendecir al ser humano. Pero hay bendiciones especiales, hay bendiciones muy particulares, hay bendiciones muy exclusivas. De hecho, nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos una bendición exclusiva, que somos hijos de Dios. Hermanos, lo que vemos aquí es que las mejores y mayores bendiciones vienen por la fe. Eso es lo que nos dice ahí. Fíjense una vez más, voy a leer el versículo 20 y 21 que dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Versículo 21, por la fe Jacob al morir, ¿qué hizo? Bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Las bendiciones son conforme a las promesas de Dios por medio de la fe. Esa pudiera ser también parte de la idea que se está desarrollando en estos 3 versículos. Tenemos 3 versículos, ¿no verdad que sí? Vamos a dividir este mensaje o esta meditación o este sermón, como usted quiera llamarle, en 3 puntos. Versículo 20 es uno, versículo 21 es otro y versículo 22 es otro. En primer lugar, vemos aquí al personaje Isaac. Recordemos que Isaac es el hijo de la promesa, como nos ha venido diciendo anteriormente en el versículo, específicamente en el versículo 17 hasta el versículo 19, que fue lo que vimos en la vez anterior, que Dios le había prometido un hijo a Abraham, ¿no verdad que sí? Y esa misma promesa, después que Abraham la tenía en sus manos, ¿qué Dios hace con Abraham? Se la pide. Entrégamela, dámela. Fue una prueba personal, fue una prueba muy demandante. Dame a tu hijo, sacrifícalo. Pero, oh Dios, esto como que no tiene sentido. Tú dijiste que me ibas a dar un hijo y de ese hijo venía la descendencia. Ahora me lo pides, me dices que lo sacrifique, pero bueno, como tú me pediste que lo sacrifique, yo lo voy a sacrificar. Y yo estoy seguro, esta es la idea que nos está transmitiendo aquí, de hecho eso fue lo que Abraham dijo, yo estoy seguro, aunque yo lo sacrifique, tú lo vas a levantar de los muertos, porque esa es la promesa que tú me diste a mí. Y vemos ahora esa promesa en vida, y recuerde que en Génesis, capítulo 22, donde leímos la vez anterior, al momento exacto que Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le detuvo y se proveyó del cordero. Y aquí vemos, ¿qué está haciendo Isaac, el hijo de la promesa? ¿Qué él está haciendo? Él está bendiciendo a Jacob y a Esaú. En estos
versos vemos una historia un tanto corta que la vamos a ir a ver allí a Génesis capítulo 27. Vamos a ver allá en algunos minutos. Estos 3 versículos nos vamos a trasladar al libro de Génesis, corta y brevemente. No vamos a explicar toda la historia. Si usted quiere leerla con más detalles y más calma, usted la lee. Yo solamente le voy a citar, la vamos a leer rápidamente, algunos detalles, pero la idea que nos está transmitiendo aquí es que la bendición verdadera, en primer lugar, en el caso de Isaac, la bendición de Isaac a sus hijos, Jacob y Esaú, fue una bendición de acuerdo a la voluntad de Dios. En primer lugar, hermanos, la bendición, las mejores bendiciones son aquellas bendiciones que son de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay un salmo que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si usted se acuerda que ¿quién era que debía ser bendecido, tener la bendición en primer lugar? Era el primero, era el primogénito. El primogénito era que tenía la mayor bendición, las mejores bendiciones. Y si nos vamos al libro de Génesis capítulo 27, vamos a encontrar algo interesante. Vaya conmigo por favor a Génesis el capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, versículo 1, quedando sin vista, ¿llamó a quién? Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, es aquí ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Vamos a detenernos ahí un minuto. Era costumbre, era cultural que el padre bendijera, diera una bendición especial a sus hijos, especialmente al mayor, al primogénito. Ahora recuerde que tenemos un detalle interesante en la historia de Jacob y Esaú. Ellos los dos eran gemelos, eran mellizos. Pero Esaú salió primero. Nacieron el mismo día, quizás unos minutos o quizás segundos, posiblemente segundos, porque lo que nos dice interesantemente de la historia del nacimiento de Jacob y Esaú es que al momento que Esaú salía del vientre, dice que Jacob agarró. Tú no vas a salir solo aquí primero, ¿no? Le agarró el pie, le agarró allí el talón y salió agarrado de su hermano. Y de hecho recuerden que Rebeca, cuando estaba embarazada, tenía problemas en su embarazo, ya tuvo problemas en su embarazo, porque esos dos pecadores estaban peleando ahí adentro, tenían problemas desde la barriga. Hermano, si tenían problemas desde la barriga, cuando estuvieran fuera iban a seguir teniendo problemas. Y eso siguió hasta el capítulo 33, cuando ellos finalmente se reconciliaron. Pero estos dos tuvieron problemas toda su vida. Pero lo que quiero destacar es que los dos nacieron el mismo día, a la misma hora, con unos segundos, quizás algún minuto de diferencia, pero por nacimiento le tocaba la primogenitura
a Esaú porque salió primero. Y eso es lo que nos dice aquí el texto. Isaac le dice a su hijo Esaú, tú eres el mayor, tú eres el primogénito, no el mayor, el primogénito, y tengo que darte la bendición. Y antes de darte la bendición, mira lo que yo quiero que tú hagas. Ve, tú eres cazador, tráeme un guisado de lo bueno que tú lo haces, y después que me lo coma, entonces yo te voy a bendecir. Pero interesante que Dios tenía en plan otra cosa. Dios tenía en plan otra cosa. Por eso el plan de Isaac, ¿cuál era? ¿Cuál era el plan de Isaac? Bendecir a Esaú, al primogénito. Pero el plan de Dios, ¿cuál era? Bendecir a Jacob. La bendición, hermanos, de Dios no es conforme a la carne. La bendición de Dios es conforme al Espíritu, es conforme a la palabra de Dios, es conforme a la voluntad de Dios. Y conocemos la historia. La madre de Esaú estaba escuchando. Usted sabe que dentro de la historia de esta familia, Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú, dice que el favorito de Isaac, ¿quién era? Era Esaú. Pero el favorito de Rebeca, ¿quién era? Era Jacob. Tenían su favorito cada uno. Y la mujer de Isaac estaba escuchando allí e hizo algo que nosotros conocemos. Le preparó y hasta le puso un disfraz a su hijo Jacob para que fuera y se llevara la bendición. Aunque no estuvo bien lo que hizo Rebeca, pero eso Dios lo condujo para bien. No estamos justificando la acción porque ella usó trampa, ella usó una forma, una manera injusta. Pero otra cosa que quiero destacar es que la bendición que Isaac le estaba dando a Esaú, o le iba a dar a Esaú, era meramente una bendición terrenal. Y lo que nos está diciendo aquí en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, el versículo 20, que la bendición que realmente Isaac le daría a sus hijos era una bendición espiritual, era una bendición celestial más que terrenal. Por eso nos dice, mire el versículo 20 de Hebreos 11. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas ¿qué? A cosas venideras, a cosas futuras. Esto está implicando y está apuntando a bendiciones espirituales. Isaac tenía en mente bendiciones terrenales, pero Dios tenía en mente bendiciones celestiales. Hermanos, y lo que se destaca aquí es que las bendiciones espirituales, las bendiciones celestiales son más importantes y más trascendentes que las bendiciones terrenales. Yo prefiero 1000 veces las bendiciones celestiales y espirituales que las bendiciones terrenales. Y no están malas, y no son malas las bendiciones terrenales. Y si Dios le bendice terrenalmente, disfrute lo que Dios le dé. Pero su vista no tiene que estar en lo terrenal, su vista tiene que estar en lo celestial. En aquellas cosas venideras, en aquellas cosas futuras. Las bendiciones celestiales permanecen para siempre. Las bendiciones terrenales son pasajeras, tienen caducidad, terminan en algún momento o nosotros terminamos en algún momento. Y estas bendiciones espirituales, que tienen más relevancia que las bendiciones terrenales, por eso dice de cosas futuras, de cosas venideras, no está hablando de bendiciones
en el presente, sí, yo te puedo dar tierra, sí, yo te puedo dar ganado, sí, yo te puedo dar posesiones. Pero Isaac estaba apuntando a algo para el futuro. Y hermanos, tenemos muchos detalles, y no lo leímos allí en el Génesis capítulo 27, tenemos muchos detalles en el libro de Génesis respecto a la vida de Isaac, pero si algo toma el escritor para destacar de la vida de Isaac era esto: la bendición a sus hijos. La bendición a sus hijos. ¿Qué era lo que quería dejarle este padre a sus hijos? No simplemente un legado terrenal, él quería dejarle algo más y mejor, un legado espiritual, un legado celestial. Hermanos, y yo sé que es importante, una de las cosas que quieren los padres que aman a sus hijos es que tengan un buen futuro, dejarles un buen legado, que sean bendecidos. Los padres dan a sus hijos lo que no tienen, se atreven a darle a sus hijos lo que no tienen. Los padres que aman a sus hijos se quitan literalmente el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Los padres quieren darle a sus hijos, y muchos le dan a sus hijos lo que ellos nunca tuvieron. Si algo quiere un padre para sus hijos es que sean mejores que ellos, que los superen. Y hay muchas cosas que se le pueden dar a sus hijos. Abraham era un hombre próspero, por ende Isaac era un hombre próspero. Esta era una familia próspera, lo tenían prácticamente todo. Pero si algo quería dejarle Abraham a sus hijos, si algo quería dejarle Isaac a sus hijos, eran más que cosas terrenales, eran bendiciones celestiales. Un padre le puede dar todo a sus hijos: casa, alimento, una carrera, lo que sea. Pero si no le ha dado la bendición del Evangelio de Cristo Jesús, en última instancia lo perderá todo. Yo creo, hermanos, que el mejor legado y la mejor bendición que podemos darle a nuestros hijos y a la generación venidera es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el mejor legado que pudiéramos darle, aparte de todo lo demás que pudiéramos darle. Y esto es lo que se destaca aquí de Isaac, hablando de bendecir a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, acerca de cosas que eran para el futuro. No los bendijo necesariamente para el presente, sino para más allá. Mire, leímos en Génesis 27, quiero que vuelvan allá conmigo, por favor. Mire lo que dice el versículo 33. Léase Génesis 27 en esta noche, si usted puede. El versículo 33 dice lo siguiente: y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Hermanos, ¿usted sabe cuál es la idea aquí de este clamor de Isaac?
no necesariamente o única y exclusivamente que él se equivocó en bendecir al que no debió bendecir, sino que la bendición que él le dio era una bendición más allá de lo que él pensaba bendecir. En otras palabras, él se dio cuenta que la bendición que él le dio a Jacob era más que una bendición terrenal, era una bendición espiritual. Y él dijo, ya esa bendición no se puede echar para atrás. Hermanos, tenemos que ir un poquito atrás. ¿Usted se acuerda que en un momento el mismo Esaú despreció la bendición de Dios? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Para qué me va a servir esta primogenitura? Jacob era muy astuto. En otras palabras, era muy tigre. Yo tengo comida aquí, Esaú. Dame comida. Un momentito, vamos a hacer un trato. Dame tu primogenitura, dame tus derechos. Dámelos. Y yo te voy a dar comida. Eso no me va a servir para nada. Dice la Biblia que por un plato de lentejas despreció la bendición de Dios. Recuerde, en primer lugar, que la bendición por medio de la fe es una bendición de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es interesante lo que nos dice, todo lo que está haciendo Isaac, no fue que él se confundió, no, hermanos, fue que Dios lo guió ahí. Vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 9, en el versículo 10 en adelante. Mira lo que dice aquí. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué? A la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Un momentito, antes de seguir. ¿Cuál fue la bendición que le dio Isaac a su hijo? La bendición que le dio, en otras palabras, la bendición que le dio Isaac a su hijo Jacob es, él pensaba que era ¿quién? Él pensaba que era Esaú. Y la bendición que le dijo, el hermano tuyo te va a servir. ¿Y a quién él le estaba dando esa bendición? En su mente se la estaba dando a Esaú. Pero en la mente de Dios, esa bendición era para Jacob. Y aquí se cumple lo que había en la mente de Dios, no en la mente de Isaac. Por eso les digo, hermanos, que la bendición por la fe es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso muchas veces nosotros pedimos algo y Dios no nos da lo que nosotros pedimos, nos da algo mejor de lo que pedimos.
Y a veces decimos, pero esto no fue lo que yo pedí. Bueno, Dios te dio eso porque esa era la voluntad de Dios para ti. En la mente de Isaac estaba Esaú, pero en la mente de Dios estaba ¿quién? Jacob. Por eso dice, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La palabra aborrecer aquí no es odio. La palabra aborrecer aquí es prioridad. Usted me está diciendo, ¿se equivocó aquí la Biblia? No, imposible. Lo que está hablando en el sentido de prioridad. Dios cambió la bendición de Isaac, que era conforme a la carne, y cambió esa bendición de acuerdo a su soberana voluntad. Si vuelven conmigo a Hebreos capítulo 11, por favor. En primer lugar, recuerden que la voluntad, la bendición por la fe es de acuerdo a la voluntad de Dios. En segundo lugar, mire lo que nos dice ahora el versículo 21 y versículo 22. Hay algo en común que tienen estos versículos 21 y 22, es la frase o la frase más bien, al morir. Versículo 21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, versículo 22, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En primer lugar, vimos que en el versículo 20 que la bendición por la fe es de acuerdo a la voluntad de Dios. En segundo lugar, vamos a ver aquí en el versículo 21 que la bendición por la fe es de acuerdo al poder de Dios. Y tenemos la historia de ¿quién? Ahora de Jacob. Esta historia la encontramos a partir del capítulo que leímos 27, un poquito más adelante, 28, 29, 30, pero la parte importante aquí es el capítulo 32, que vamos a ir en unos minutitos. Dice el versículo 21 que por la fe Jacob bendijo a ¿quiénes? A cada uno de los hijos de José. ¿Quién era José? Uno de los hijos más queridos de Jacob. De hecho, el favorito se dice. Benjamín, que era el menor, era el que él más tenía como, porque era el más chiquito, que era el más, quizás el más vulnerable. El más pequeño siempre es el más vulnerable. Pero el favorito, ¿quién era? Era José, tanto así que le hizo una túnica de pieles, y usted sabe la historia. Conocemos la historia de que sus hijos envidiosos, sus hijos hicieron todas las marañas y las trampas y todo lo que pudieron hacer para salir de ese hijo favorito de su papá. Pero Dios tenía un plan. Todo lo que ellos hicieron, finalmente, todo lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo cambió para bien. Y nos dice que Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Jacob tenía muchos bienes, muchos hijos, pero también tenía mucho a quienes dejarles. Él fue bendecido por Dios, pero también quería bendecir a su descendencia. Y recordemos, si usted va conmigo, por favor, ahora sí, Génesis 32, mire aquí algo interesante. Recuerde, solamente estoy dando algunos detallitos de todas estas historias impresionantes. Estas historias maravillosas, llenas de acción, de intriga, de suspenso. Algunos dicen, la Biblia es aburrida. Si tú no la lees es aburrida, pero si tú la lees es una historia llena y cargada
del poder de Dios. Mire lo que nos dice. Vamos a leer un poquito aquí. Génesis 32, desde el versículo 22. Dice, y se levantó aquella noche, esto es Jacob, en su preparación para encontrarse con su hermano Esaú. Recuerden que Jacob huyó por la trampa que le hizo. Esaú lo iba a matar y la mamá le dijo, sal corriendo, que siempre te va a matar. Ve a la casa de un primo mío, ve por allá y quédate allá con ellos por el tiempo que sea necesario hasta que tu hermano se le quite el quille que él tiene, la ira que él tiene. Y después de todo el tiempo que él pasó por allá, sus hijos, sus esposas, sus ganados, todo, él dice, voy a regresar, voy a encontrarme con mi hermano. Y es aquí el punto de la historia donde nos encontramos. Dice el versículo 22, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Mire, Jacob no era solamente tramposo, porque eso es lo que significa Jacob, tramposo, sino que también era un hombre arretado, como decimos, era un hombre valiente. Luchar con un ángel. Y dijo, déjame porque raya el alba, le dijo el varón, el ángel. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Luchó Jacob con el ángel de Jehová. ¿Usted se acuerda de esa canción? Ustedes eran pentecostales también, él lo cantaba. No, pero es una canción bastante alegre. ¿Es bíblica? ¿O no es bíblica? ¿No es bíblica? Es bíblica. Lo que pasa es que aquí no la cantamos, porque algunos van a salir danzando, no, bailando, que danzando. Pero él le dijo, no te voy a dejar si no me bendices. ¿Qué era lo que quería Jacob? La bendición. El tema de Jacob es que siempre buscaba la bendición de Dios de una manera carnal, no espiritual. Ahí era que el problema. Pero él quería la bendición de Dios. Yo quiero la bendición como sea, pero yo la quiero. Recuerde que la bendición de Dios es conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, la bendición de Dios es de acuerdo al poder de Dios. Y vamos a llegar ahí. ¿Qué significa de acuerdo al poder de Dios? Versículo 27 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso es lo que significa Israel, el que lucha. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. ¿Y qué? Y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque dice ahí, tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Qué era lo que quería Jacob? Bendición. Él recibió la bendición de Dios, quedó cojo, pero bendecido.
cojo pero bendecido. Pero ¿qué él quería entonces? ¿Qué él hizo después? Bendecir también. De esa bendición que él recibió de Dios, bendecir a su descendencia. Ahora vamos al punto que nos está llevando el escritor a los Hebreos. Vuelva conmigo a Hebreos capítulo 11, porque dice, el versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Al final de sus días, Jacob bendijo a su descendencia, pero no lo bendijo en sus fuerzas, sino que dependió del poder de Dios. Esa es la idea. Hay algunas traducciones que dicen que él se apoyó sobre el extremo de su bastón. Y es interesante esta traducción porque después que el ángel tocó a Jacob en el muslo, ¿cómo salió Jacob? Cojeando. ¿Y qué él necesitó para el resto de su vida para poder caminar? Un bastón. El bastón a él le recordaba su debilidad. El bastón a él le recordaba su inhabilidad, pero también a él le recordaba del poder de Dios. De manera que, hermanos, la bendición viene por el poder de Dios, no por nuestras propias fuerzas. Jacob no bendijo a su descendencia por lo que él tenía, por lo que él era. Él se apoyó en el poder de Dios. Y en tercer y último lugar, la bendición por la fe no solamente es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al poder de Dios. Yo quiero que Dios me bendiga de acuerdo a su poder y yo quiero que ustedes, que la próxima generación nuestra, que nuestra descendencia sea bendecida por el poder de Dios, de acuerdo al poder de Dios, no conforme a nuestras fuerzas. Hermano, ¿usted sabe por qué? Porque nosotros no podemos quedar cortos, pero Dios nunca se queda corto. Dios nunca se queda corto. Dice que Él bendijo a los hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Era una bendición a toda su descendencia. ¿Y cómo Él podía bendecirlo por su propia fuerza? No podía. No era posible. Hermanos, si alguien conocía el poder de Dios, era Jacob. Porque no fue que el ángel o el varón con quien él estaba peleando tomó una piedra o un palo y le golpeó. No, dice que solamente le tocó. Se desencajó donde se unían esas coyunturas y ya. En tercer lugar, mire lo que nos dice Hebreos 11:22. Por la fe ahora nos lleva a José, al morir también, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandato acerca de sus huesos. La bendición por la fe, en primer lugar, es de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la voluntad de los hombres, es de acuerdo al poder de Dios, no de acuerdo al poder de los hombres. Y en tercer lugar, la bendición por la fe es de acuerdo a la promesa de Dios, no a la promesa de los hombres. ¿Usted se acuerda que Dios le dijo y le prometió a Abraham que le daría una tierra grande, la cual heredarían ¿quiénes? Su descendencia. Te bendeciré a ti y a tu descendencia y tendrás tierra y serán muchos. Esa bendición Dios se la dio a Abraham y esa misma bendición corrió toda la descendencia de Abraham hasta llegar a José. Pero acuérdese que José al morir, ¿dónde estaba, hermanos? Estaban en Egipto. Conocemos de cómo José llegó a Egipto, y no solamente cómo él llegó a Egipto, sino cómo toda su familia llegó a Egipto, y cómo se multiplicaron en Egipto, pero aún eso
no le garantizaba que esa era su tierra. Ellos vivían como extranjeros. Y si algo tenía en mente José, era la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios para los patriarcas? Ustedes van a tener una tierra propia. Ustedes no van a estar en una tierra extranjera. ¿Y cuál fue la bendición que le dio? ¿Qué mencionó? ¿De qué habló José? Mira el versículo 22. Mencionó que la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esta historia la encontramos en Génesis capítulo 50. Fue por la fe en Dios que José pudo ver que su descendencia estaría libre. Él vio su descendencia libre, él vio su descendencia fuera de Egipto, pero también él vio que sus huesos serían enterrados en otra tierra. Hermanos, esto habla acerca de la promesa de Dios, confiar en la promesa de Dios. Hermanos, recuerda esta frase: el cristiano vive de las promesas de Dios. Dios ha prometido algo y Él no lo va a fallar, hermanos. Dios no puede fallar por ninguna manera. Recuerden, vamos a hacer un recordatorio de la historia de José. José llegó a Egipto por una trampa que le hicieron sus hermanos, ¿no verá que sí? Tenían odio, desprecio. Llegó allí como esclavo. Pasó de ser un esclavo a ser un preso. Y luego de ser preso, pasó a ser el segundo en el reino. Y Dios usó eso ¿para qué? Para preservar no solamente a la nación de Egipto, sino ¿a quién? Al pueblo de Dios, a la descendencia de Abraham. Vienen todos sus hermanos, viene su padre, viene su familia, llegan a Egipto. ¿Y qué hacen en Egipto? Se multiplican, crecen, pero no era su tierra. ¿Qué hicieron los egipcios? Los hicieron esclavos. ¿Y quién era el segundo? Era José. Nos dice el libro de Éxodo, en el primer capítulo, que después de la muerte de José, llegó uno que no conocía a José. ¿Y qué hizo? Esclavizó y endureció la cerviz de los hebreos. Y lo dijo a sí mismo: esta gente ha crecido mucho, esta gente son muy inteligentes, esta gente son muy... Vamos a doblegarle, a triplicarle, a multiplicarle la cerviz para que no tengan tiempo de pensar, porque si se rebelan en contra de nosotros, aquí adentro nos van a acabar. Y de hecho, uno de los planes que hicieron fue eliminar a los hombres desde el nacimiento. ¿Usted se acuerda de esa historia? Vamos a eliminar a todos los hombres porque los hombres son más difíciles de controlar que las mujeres. Las mujeres son más débiles, pero si crecen muchos hombres, si nacen muchos hombres, si se rebelan, vamos a tener problemas. Vamos a matar a todos los niños menores. Y Dios salvó a uno. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés hizo algo que no debió hacer, pero Dios usó eso para sacarlo, para purificarlo, para mostrarle su voluntad, para mostrarle su obra. Y luego Dios envió a Moisés otra vez a Egipto para rescatar a su pueblo. Acuérdense, en Éxodo ya José está muerto hace tiempo.
Pero nos dice el libro de Hebreos que José mencionó, ¿qué él mencionó? La salida de los hijos de Israel. ¿En qué confiaba José? José dijo, yo no sé cómo van a salir, yo no sé a quién Dios va a usar para salir, porque dice al morir. O sea que él estaba pronto a morir, él no podía sacar al pueblo de Dios, él no podía sacar al pueblo de Israel, él iba a morir ya, él no sabía, no sé cómo van a salir, no sé cuándo van a salir, no sé quién lo va a sacar, humanamente hablando, pero yo sé que Dios los va a sacar. Hermano, eso es confiar en las promesas de Dios. Te puedo aplicar algo rápido. No sé si hay alguien aquí en esta noche, alguien que me está escuchando, que está en un problema, que está en una situación, que está en una dificultad, que está en un momento que dice, no sé por dónde voy a salir. ¿Qué te puedo decir? Confía en Dios. Los que confían en Dios, Dios siempre le da una salida. No hay forma de que Dios deje a sus hijos esclavizados. Hay otros que están esclavizados por el pecado y no encuentran cómo salir. El único que te puede rescatar y hacer libre es el Señor Jesucristo. Así que esta es la promesa. José sabía que estaba de paso en Egipto, José sabía que él era un extranjero en Egipto y que Dios tenía mejores planes para él y para su pueblo. Aún la prosperidad de José en Egipto no disminuyó la fe en Dios. Recuerden, hermanos, que José era el segundo en Egipto, José era próspero en Egipto, José era grande en Egipto, pero aún así, toda esa grandeza, toda esa prosperidad, todo ese poder, nunca, jamás le quitó su fe en Dios. Por más poder, por más avance que José tuvo en Egipto, José confiaba más en Dios y esperaba las bendiciones de las riquezas divinas antes que las bendiciones terrenales. Y nos dice también el versículo 22, Hebreos 11, como él mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto, él dijo, yo quiero que me entierren fuera de Egipto, porque mi morada final no es aquí. Hermano, nuestra morada final no es aquí, nuestra morada final es en el cielo, es en la presencia de Dios. Hermanos, si de alguna manera, en algún momento, en algún lugar, en un momento que no sabemos, qué bueno que Dios nos va a sacar de esta tierra. Esa es la promesa que tenemos nosotros los creyentes. Yo no espero vivir aquí para siempre y no quiero tampoco vivir aquí para siempre. No sé usted. La promesa de Dios es que Él viene a buscar a sus hijos, viene a buscar a su pueblo, viene a rescatar a los suyos. Entonces, ¿qué? Confiemos en las promesas de Dios, creamos a las promesas de Dios, aferrémonos a las promesas de Dios. De hecho, eso es lo que está haciendo José, aferrándose a la promesa de Dios, agarrándose a las promesas de Dios. Y esto fue lo que él dijo y mencionó, los hijos de Israel van a salir de aquí, porque Dios tiene bendiciones mejores y mayores para los que confían en Él. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tenemos todas las bendiciones espirituales y celestiales en Cristo Jesús. Mejores bendiciones que las terrenales, que las humanas, que las familiares. Todas estas son bendiciones secundarias, son buenas bendiciones. Lo que tú nos das en esta tierra, comida, casa, ropa, familia, amigos, bienes, posición, todo eso son bendiciones que vienen de ti, pero son secundarias. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a las bendiciones celestiales, a las bendiciones eternas.
Que podamos disfrutar lo que tú nos das en esta tierra, pero que podamos aferrarnos, agarrarnos, disfrutar más, atesorar más esas bendiciones celestiales. Que no hagamos tesoros en la tierra, sino que nuestros tesoros o nuestro tesoro esté en el cielo. Gracias, Señor, porque tú quieres bendecirnos. Más que bendiciones físicas, terrenales, bendiciones celestiales, espirituales. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. Bendice a tu pueblo. Sigue bendiciendo a tu pueblo en esta semana. Sigue proveyendo a tu pueblo en esta semana. Guarda a tus hijos. Ayúdanos, Señor, en esta semana a vivir confiados en ti. Alabamos y glorificamos tu nombre por tu buena palabra en el nombre de Jesús.